Para los que están preguntando tímidamente, ¿cómo puedo servir a la niñez vulnerable? Para los que ya caminan en el M aquí. Para los que están a punto de empezar o quienes llevan una vida en esta trinchera. Para el cristiano con hambre y sed de justicia. Todos sean bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos, Evangelio, Familia, Iglesia y Sociedad. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López. Estamos felices de tener una nueva edición de Religión Pura. Estamos aquí con David McCormick y Sara de Ruano en los estudios de Open Marketing. Entonces, súper agradecidos y felices de esta oportunidad de grabar en un lugar tan precioso, tan especializado. O sea, con gente que graba, David, aparte de vos poniendo así el botón de Zoom. Zoom Record. Y yo apachando el botón equivocado saliéndome del Zoom. Porque está en el lugar equivocado. Dice got it, pero está en el lugar equivocado. Yo apachaba siempre mal. Y te iba así. Y me iba. Pero aquí no me voy a ningún lado. Aquí estamos. Entonces estamos súper felices y hoy vamos a tener una conversación que nos teníamos de verdad pendiente y no se nos había ocurrido, pero le dijimos a Sarita. Sarita ha estado con nosotros muchas veces y hemos hablado de temas como más técnicos. Vos tenés pasión por la niñez y has trabajado con un sistema de protección, hogares. Hemos hablado de psicología en general. La gente sabe y te dice licenciada, pero nunca hemos contado la historia detrás de ese título y lo que ha implicado. Y nosotros somos tus fans. Sí. De verdad, todo el equipo de ACH, o sea, somos fans de la Sarita. Y hemos visto todo lo que ha implicado y David estaba diciendo de verdad cuánto hemos sabido que ha implicado tener ahora una práctica privada de terapia familiar. Y vamos a entrar en detalle, pero más que lo que haces profesionalmente ahorita es cómo llegaste hasta ahí, tu historia. Porque creo que las historias inspiran, los testimonios de vida le hablan de una manera diferente al corazón. Entonces, estoy emocionada de platicar contigo, Sarita, en público acerca de esto. Así que, David, si querés vos empezar con tu ángulo ahí. No, yo creo que cuando sacaste el tema, Aisha, hace 7 minutos. No crean. David. Ay, no crean que esto viene parte de nuestro cronograma de trabajo. Pero de verdad, yo creo que hay muchas personas y yo me identifico como una de esas personas muchas veces que yo digo, ya pasó el tiempo, no puedo lograr esto en esta etapa, o como eso es muy vano, o sea, es muy egoísta, no tengo el dinero, no, o sea, muchas excusas que nos ponemos. ¿Verdad? Y yo sé que hay muchas personas que pueden identificarse y también personas que llegan al punto que ya no tienen ninguna meta porque ven que cada meta que han tenido en la vida se ha frustrado. Sí, es cierto. Entonces, cuéntanos de tus metas. Bueno, yo creo que hemos dicho muchas veces cuando compartimos entrenamientos informados en trauma o cuando estamos acompañando desde la práctica terapéutica a parejas que están en el tema de la adopción. Y hemos hecho sobresalir el hecho de que nosotros criamos y nos relacionamos con nuestros niños a la luz de nuestras propias historias de vida, ¿verdad? Así que entonces hoy vamos a entrar un poquito en esa historia de vida. Bueno, para contarles desde el principio, ¿verdad? Me ha encantado estudiar siempre. Ahí sí que es de los dones que el Señor me dio, se me quedan las cosas, me gusta leer, soy curiosa, me gusta mucho aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y hace poco platicábamos con mi mamá de una experiencia que recordábamos de cuando yo era bien chiquita, estaba en preescolar y tengo una tía que es apenas 3 años mayor que yo, que le habían dejado de tarea aprenderse un poema para las fiestas patrias, ¿verdad? Y ella se repetía y repetía el poema. Yo no sabía ni leer ni escribir, de haber tenido unos 4 o 5 años. Y resulta que de tanto escucharla, a mí se me quedó el poema. Y después me tocó declamarlo en todos los actos. Yo viví en Chimaltenango cuando era niña, ¿verdad? Un pueblo aquí en Guatemala. Y en la gobernación, ¿verdad? Cuando son las fiestas patrias, en la gobernación, en el parque, ahí estaba yo
¿verdad? Que no sabía ni leer ni escribir, pero se me había quedado el poema. Así que bueno, eso han sido como que un poquito de los dones que el Señor me dio. Hay muchos que desearía y no me dio. Pero esa retentiva sí el Señor me la obsequió. Me ha encantado estudiar y siempre buena alumna, ¿verdad? Siempre buena alumna, siempre abanderada, siempre ese era mi rollo, ¿verdad? Estudiar. Te puedo imaginar. Sí, muy, muy diligente con ese tema y pues les cuento que tengo 33 años de casada. Este año los cumplo y esos 33 años iniciaron cuando yo era muy joven. Ya me casé a los 17 años. Todavía me faltaba un último año de colegio. Wow. Y esa era mi angustia, ¿verdad? Y no terminar porque yo siempre había sido la bandera, siempre el primer lugar y ni modo que el último año no. Tuve mucho apoyo de mi suegra, que se quedó con la bebé, con mi primera hija, ¿verdad? Que ya había nació en ese proceso, nació en abril y yo me graduaba de perito contador en octubre, ¿verdad? Porque para quienes no saben, soy perito contador. Claro que sí. A mí me consta. Claro que sí. No solo de título, pero de vocación. Saben un poco Me mis consta. intereses financieros y Sí. contables. O sea, Sarita es una pieza infaltable en ACH porque estaríamos perdidos, totalmente perdidos si no fuera por el cerebro y corazón de Sarita. Pues entonces ahí les cuento que me gradué, ahí todavía logré graduarme con honores, ¿verdad? Que era Wow. como que mi rollo, me encantaba el tema de la estudiada. Me gradué y yo estaba con aquello de entrar a la universidad. Siempre era mi sueño entrar a la universidad y ustedes aquí en Guatemala, entrar a la Universidad de San Carlos no es cosa duro. sencilla. Me eché los exámenes, los hice, los gané. Y dejen eso, la madrugada, yo recuerdo que llegué a oscuro a hacer la cola para poderme inscribir, ¿verdad? Porque sobre todo la Facultad de Ciencias Económicas, que era la que yo me iba a inscribir, es de las más pobladas, ¿verdad? A David Me ya le dio dieron una ronchas. Escalofríos, reflujo. Y adivina Sí. que yo me quería, pues ahí te inscribís en el área común de económicas, pero el asunto era que yo me estaba inscribiendo para auditoría. Imagínate, David. Wow. Sí, sí. El Señor es tan bueno en hacernos diferentes, de verdad. Sí, con otros talentos ¿Seguro? a otros, ¿verdad? O sea, imagínate esa pasión, pues. Sí, sí. Y mira, y hay gente que todavía me molesta y me molestaban en ese tiempo, ¿verdad? Y me decían, auditoría estudias, pero ¿por qué estudias para caer mal? Esa gente sí que cae mal. No, nosotros somos tus fans, Sarita. Te necesitamos. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí con todo y que ya con la bebé me metí a estudiar, Increíble. me metí a estudiar, me fue muy bien, gracias a Dios me fue muy bien. Saqué el área común, ¿verdad? Terminé el área común, ya iba en tercer año. En la San Carlos, ahí dentro de todas las experiencias, recuerdo que los primeros semestres los primeros meses del semestre estaba lleno, ahí había que ir a hacer fila, te tocaba parada atrás del salón o te tocaba en un escritorio que no tenía la paleta de enfrente, ¿verdad? Y solo el tubo. Haciendo malabares con el cuaderno, ¿verdad? Pero yo me iba a mis clases. Recuerdo que una vez llegó por correo, antes las cosas eran por correo, ustedes, pero correo físico, no electrónico. Llegó una carta donde me estaban citando resulta que una entrega de diplomas para los 10 mejores promedios de la Facultad de Económicas. Vaya. Y ahí estaba yo. Wow. ¿Verdad? Fui con mis hijas, ya Espérate. tenía a mi otra hija. Ajá. O sea, casualmente, ¿por qué no criar a otra criatura en medio de Pues, auditoría? claro. Pues claro. Y sabes que fue propuesta de mi esposo, así como, Wow. estás re joven, o sea, tengamos de una vez otro bebé. Y yo muy obedientemente dije, bueno, está bien. Wow. Y tuve a mi segunda hija, ¿verdad? Entonces, si me iba a estudiar y él me llegaba a traer en las noches, porque es una carrera de noche, ¿verdad? Que está en las noches, con esos temas de la huelga. Me acuerdo que en algunas ocasiones le tocó dejar el carro en una ocasión afuera y entrar caminando con una niña en los hombros y la otra de la mano a las 9, 10 de la noche a buscarme hasta el edificio de Económicas que estaba hasta el fondo. O
Tus hijas deben de tener unas historias sí, increíbles, sí. Sarita. Lo que es ser padre joven, ¿verdad vos? Sí, no. Porque uno simplemente se avienta. Sí. En sí. medio de tu ingenuidad, de tu inocencia, tu ignorancia, es como, excelente idea, tengamos hijos, Sí. atravesemos la huelga de Dolores. ¿Qué a las te 9:30 de la noche. ¿Qué te parece con todos los niños a recoger a la Claro esposa, que a sí. la mamá de los... Wow. Desastroso, ¿verdad? Desastroso. Pero bueno, ahí seguía yo, persistente y necia, que quería graduarme y lo disfrutaba y me encantaba, ¿verdad? Y ahí avanzando en los semestres. Pero de repente nos vino un acontecimiento vital, ¿verdad? Esos que te cambian el rumbo de vida, porque a mi esposo le ofrecieron una gerencia en Honduras, en su trabajo. Y entonces resultó que nos tocó trasladarnos a vivir a Honduras. En ese punto yo ya iba en tercer año de la universidad. Y muy contenta y muy ilusionada y muy bien mis clases y sacando buenas notas. Y resulta que no, que nos teníamos que ir, ¿verdad? Entonces, por supuesto que apoyar, ¿verdad? Apoyar. Bueno, mi amor, nos vamos. Y nos fuimos a vivir a Honduras con las dos niñas. Y yo tenía en ese tiempo 22 años. ¿Seguro? 22 años, ¿verdad? 22 años. Llegué a Honduras el primer año de adaptación, adaptándonos al calor, ¿verdad? Nos fuimos a San Pedro Sula, adaptándonos al calor, encontrando colegios para las niñas y adaptándonos a esa nueva vida. El siguiente año empezó mi esposo otra vez con la inquietud. Mira, y no vamos a probar si tenemos un varón. Teníamos las dos niñas, ¿verdad? Y yo, ay, ¿será? En este calor. Yo me imaginaba Tú no un lo vas a embarazo tener en dentro ese de ti. calor. Ajá. 35 Eso era grados. tremendo, ustedes, eso era tremendo. Pero bueno, ¿qué les diré? Me convenció. Así que, bueno, el segundo año a esperar bebé y justamente el Señor le concedió los deseos de su corazón porque ahí venía el varón, ¿verdad? Ahí venía el varón, así que ya el segundo año fue de embarazo, el tercer año ya criando, ¿verdad? Ya llevábamos 3 años en Honduras, pero yo seguía con mis inquietudes, ustedes. Yo seguía con aquello de que, ay, yo quería estudiar y yo miraba, ¿saben qué pasa? Que vivíamos a la vuelta de una universidad en San Pedro, de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Y yo miraba a la gente con sus libros afuera y yo tenía 25 años, ¿verdad? Y yo estaba así como que, ala, yo quiero estudiar otra vez. Y se lo dije a mi esposo y la verdad es que tengo un esposo maravilloso que de verdad me ha apoyado mucho siempre. Y me dice, averigua, miremos los horarios. Teníamos una chica muy buena a la que ya le teníamos mucha confianza y me decís, bueno, las horas que te vas a estudiar, pues dejas al nene con la chica y están las niñas y yo voy a estar pendiente también. Y empiezo a investigar, pero resulta que no había la carrera que yo había iniciado a estudiar. Auditoría solo había en Tegucigalpa. El proceso para traerse los cursos era engorroso y caro. Carísimo. Sí, ¿verdad? sí. O sea, había que llevar los programas, la certificación de cursos aprobados, los programas con los contenidos de cada clase. Había que ir a ponerles timbres, certificarlos para ver que eran auténticamente los programas, ¿verdad? Y al recibirlos en Honduras, ellos iban a hacer una evaluación como para saber qué clases, qué cursos sí se adaptaban a una carrera pues equivalente, que en este caso era una licenciatura en finanzas, ¿verdad? Entonces, Otro sueño ¡wow! hecho una Otro vida. sueño, una belleza. Wow. Todo lo Claro. que hay, todo lo que justamente está fuera del corazón de David. Qué bueno que Ay, existes, Sara. Y yo, bueno, emocionada ustedes. Me dice mi esposo, mira, la verdad es que estás joven, o sea, empezar la universidad otra vez, tenés 25 años. Y yo ya llevaba 3 años con buenas notas y ni modo que volver a empezar. Pero bueno, en mi ánimo de que es un sueño que yo quiero cumplir y me encantaba estudiar. Entonces, inicié ustedes de nuevo, pues. Y me meto desde cero a esta licenciatura en finanzas y a mis 25 años yo era la vieja de la clase. Todo mundo quería con la señora, ¿verdad? Porque claro, yo ya había trabajado, a mí no me daba vergüenza exponer, yo si había que hacer exposiciones, yo hablaba, yo presentaba.
Y todo el mundo, yo quiero en el grupo de ella. Claro, claro. ¿Verdad? Yo hubiera querido en tu grupo, ¿Qué Sarita. te parece? Siempre. ¿Qué te parece? Si por cosas del destino una ballena me escupiera en la Facultad de Economía, yo quisiera estar Quisieras con Sara. estar en mi grupo. Claro. Ok. De hecho, sigo queriendo estar en tu grupo. Enos aquí. Pues entonces empecé, no crean, ya con 25 años, que todavía, imagínense, ahora sé que hasta ese punto se me estaba terminando mi corteza prefrontal de estar así como nítida con todas sus conexiones. En ese tiempo ni siquiera lo sabía. Pero tenía todo una trayectoria de vida ya de esposa, de mamá, ya me había cambiado de país. El cambiarse de país como que te hace madurar en muchos aspectos, Claro. ¿verdad? Porque ahí sí ya no era ni que con tu mamá, ni que con mi mamá, ni que a correr con nadie. O sea, los asuntos o los resolvíamos nosotros o los resolvíamos nosotros, ¿verdad? Entonces te hace crecer en cuanto a la pareja, a nivel personal, en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces... pues sí me sentía mero vieja ahí, ustedes. Sí me sentía así como que la señorona, con todo y que tenía apenas 25 años, pero ya los 3 hijos atrás, Claro. pues ya eran otra cosa, ¿verdad? Sin embargo, siento que me adapté rápido, me adapté y empecé ahí nuevamente a encarrilarme y re bien usted. Yo feliz con mis notas. Claro, también tiene mucho que ver con toda mi historia de vida y de niñez y lo que significaban para mí las notas. Exacto. Porque eran una evidencia de validación y de que, mira, vales 100 puntos que sacaste aquí, ¿verdad? Vales este promedio de 99.8 que sacaba en los semestres. Cosas que ya después ahora reconozco como eran parte de todo mi proceso de dónde encontraba yo mi valor, ¿verdad? Y cómo yo había desarrollado un alto sentido de deber ser, de cumplimiento, pero muy elevado, ¿verdad? Bueno, felices, empezamos primero, segundo. Resulta que cuando íbamos en tercer año, terminé el tercer año en la licenciatura de finanzas. O sea, a este punto ya llevaba 6 años, ¿verdad? Exacto. Ya llevaba los 3 años en Guatemala y ahora 3 años en Honduras en la universidad. Y resulta que regresan a mi esposo por su trabajo a Guatemala. Y entonces otra vez me quedo en el mismo punto. Me quedo en el mismo punto con buenas notas, con yo feliz realizada con la carrera y resulta que otra vez toca renunciar. Difícil ustedes, difícil porque era una carrera que tampoco podía ser lo inverso porque aquí no había una licenciatura en finanzas. Sarita, traerla de regreso. Ahora con lo que tú sabes, ¿tú crees que experimentaste, o sea, que le diste lugar al duelo? Mira, no. Fíjate que ahora que lo veo y lo evalúo, pienso que en ese sentimiento de proteger a mis hijos, de que ellos son la prioridad, de que primero ser esposa, primero, todos los deberías que uno tiene internalizados, al final yo quedaba en el último puesto, pues, ¿verdad? Y era así como que, bueno, es lo que toca que sacrificar y ni siquiera lo consideras. O sea, Sí, ni siquiera lo consideras. Y digamos, yo no quiero como darle porras o darle upa a algo desordenado o rebelde o feminista o qué sé yo qué. Pero aunque hicieras lo correcto, que era apoyar a tu esposo y dar prioridad a los niños y lo que sea, por la etapa de vida que tenía tu familia, se valía un espacio para lamentarlo. Claro, se valía, pero son a veces esas emociones que enmascaramos porque no nos damos permiso a sentirlas. Claro, te hubieras sentido culpable si Claro. hubieras sentido tristeza de Sí. abandonar Y otra tal vez, vez ¿no? tenías 5 minutos para sentirlo, porque Exacto. tampoco andabas así sin nada que hacer. Sí. Exactamente. Solo quiero algo que yo he escuchado esta historia antes. Algo que me resalta, que me viene en la mente, es que no sé, o sea, toda tu niñez, pero algo que me viene en la mente es que también los estudios eran un lugar donde tú podías controlar, tener control. Y dependías 100% de tu desempeño, de tu esfuerzo. Y no de un mundo de incertidumbre. No, tú puedes decir, esto lo logré yo, ¿verdad? Entonces, pero lo que no estaba en tus manos era el país donde vivías, o sea, o era que podías llegar.
Sí. a la universidad. Ujú. Exacto. O sea, lo que tú tenías control, eras así como la mejor alumna siempre. Sí, pero era había tu felicidad. eran cosas fuera de tu Una felicidad. control. Sí. No toda, pero una felicidad muy grande. Pues miren, claro, con esa armonía, con esa inquietud de haber dejado la universidad a medias, cuando regresamos a Guatemala, intenté de nuevo y quise hacer mis averiguaciones, llevé mis notas a la universidad aquí en Guatemala y ver si había alguna carrera que pudiera ser similar y que pudiera hacer equivalencias. El proceso nuevamente complicado, la adaptación de regresar después de 6 años de ya no vivir en Guatemala y volver a adaptarnos. La prioridad de los colegios, los costos tan elevados de los colegios, era así como ordenar otra vez el presupuesto y ya no cabía. Ya no había espacio para la universidad. Entonces, fíjense que intenté un programa de Physique IDEA, que es mucho más cómodo, mucho más barato, solo eran 2 o 3 días a la semana, no recuerdo bien. Intenté empezar de cero nuevamente, esta vez en administración de empresas. ¿Qué les parece? Claro. Era lo que más o menos se parecía, ¿verdad? Entonces, empecé, pero por las distancias, regresamos y solo teníamos un carro cuando regresamos. Entonces, coordinar, ya no había nada en línea en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, coordinar el bajar, el tener que recoger a los niños en el colegio y todo, empecé y no. O sea, no pude. Por más que quise, empezaba mis tareas, todo bien. Eso para mí era tan significativo, el cumplir. Yo experimento una sensación tan placentera cuando termino algo. Cuando hago una tarea y la termino, yo la puedo chequear de que ya la hice. Eso me encanta. Eso me encanta y por supuesto es una constante cuando estás estudiando, tareas constantemente. La dopamina está arriba, sí, Sarita. yo feliz de la vida. Oxitocina, todas las sinas buenas. Todas las sinas buenas, ¿verdad? Yo las segregaba ahí en mi cerebro, mi química en mi cerebro muy organizada cuando entrego tareas, ¿verdad? Entonces, pero no fue posible seguir. Me tuve que volver a salir, Todos mis trabajos al regresar a Guatemala pues tenían que ver con lo que yo hacía, ¿verdad? Trabajé en Mercedes-Benz, trabajé en una compañía que trabajaba mercado de futuros, que trabajaba cosas de la bolsa, de valores, trabajos que tenían que ver con administración, con ser asistente administrativo, cosas así, porque era lo que yo hacía. Lo que no imaginaba yo, pero ni siquiera en mis mejores sueños fue el cambio de vida que el Señor nos iba a dar cuando unos amigos de la iglesia nos invitaron a servir en un hogar de protección. Y ahí es donde viene todo el cambio de vida, ¿verdad? Todo el giro que el Señor le dio a mi historia de vida. Tendría yo quizá para ese tiempo unos 35 años, 34, 35 años, y empezamos a llegar a servir a un hogar de protección, el hogar donde conocí a David. Ahí nos conocimos, David. Así fue. Así entras a la escena. Así entro a la escena, ¿verdad? Nos conocimos pues saquen las cuentas, hace unos cuantos años con David, ¿verdad? Como 15, ¿va, Sara? Sí, Oh. sí. Entonces empezamos a servir, a dar escuela dominical. Por eso era que daba yo la maravillosa clase de contabilidad, ¿verdad? Porque pues ya me tenía mi perito contador, más me eché los 6 años que me eché de universidad en esas áreas, ¿verdad? Y ahí sirviendo en el hogar. Pero ahí fue donde el Señor transformó mi vida y el Señor reconociendo la cabeza tan dura que yo tengo, ¿verdad? Y cómo dentro de mi historia de vida, la falta de la presencia de mi papá en mi vida hacía tan difícil concretar para mí una relación de paternidad con el Señor. O sea, eso para mí era muy complejo de comprender en mi estructura mental, ¿verdad? Cómo entender que Dios estaba ahí para mí. Y sobre todo porque la falta de que mi papá no estuviera hizo que mi mamá hiciera muchos esfuerzos, claro, y ella tuviera que irse a trabajar y
Y gracias a Dios porque lo hizo, porque ella fue la que sacó la cara por nosotros, ¿verdad? Y por mí y mi hermana. Entonces, pues sí, pero eso significaba también que estuviéramos mucho tiempo solas en casa, resolviendo. Yo era la mayor, yo ayudando siempre a mi hermana, yo haciendo. O sea, como que configuras en tu cerebro, y ahora entiendo, ¿verdad? Todo ese tema de cómo se hace un andamiaje en el cerebro y las creencias se van como instalando, de que yo tenía que ver cómo resolvía. Yo tenía que ver cómo resolvía, entonces, ¿dónde cabía un papá, un padre perfecto que estaba ocupando, pendiente de ti? Exacto, ocupándose de tu vida, y que fuera él como tu primer pensamiento a la hora de tener una necesidad y una crisis? Sino que mi primer pensamiento era, estoy sola, estoy desamparada y yo tengo que ver qué resuelvo, ¿verdad? Qué complicado. Y ahí fue donde el Señor, pues, movió nuestro corazón con el tema de adopción. Yo creo que de verdad no hubiera habido una manera más, y quiero usar esta palabra muy intencionalmente, más excelente. Porque fue una forma excelente la que el Señor eligió para hacernos vivir el evangelio de adopción y hacerme comprender cómo sí era posible que alguien que no era tu sangre, que no era tu hijo, y que tú lo trajeras, le pusieras nombre, cambiara su destino, cambiara su vida, le amaras incondicionalmente, y cómo en mi imperfección yo poder vivir esa historia de vida. Entonces, ¿cómo no iba a hacerlo el Señor en su perfección por mí, verdad? Pero eso sí, ya una revelación como la que el Señor puso en mi corazón cuando habló de la adopción conmigo, como pasó con Oseas y Gomer. Hasta que no lo caminó y no lo vivió, no tuvo el denuedo suficiente y la solvencia de entregar un mensaje tan poderoso al pueblo, de decirles, miren, pues están fornicando con otros amores, y eso le duele en el corazón al Señor, porque a Él le dolía en su corazón estar en ese proceso, ¿verdad? De que se le iba, la regresaba a traer y pagaba por ella, ella iba de regreso. Y es todo lo que el Señor había hecho por el pueblo, ¿verdad? Entonces, pues ya entrando en todo ese asunto de la niñez en protección, ahí yo empecé a aprender muchas cosas. David, para mí, tan especial la relación también, porque me enseñó tantas cosas. Lloré tantas veces con David en todo el proceso de adopción, ¿verdad? Que fue muy complicado. Y entendiendo tanto de cómo funcionaba el sistema de protección, o de cómo no funcionaba el sistema. Es cierto. El impacto del trauma, ¿verdad? En la vida de los niños. Y empecé entonces a estudiar cosas. Empecé a leer libros, empecé a interesarme y a leer y a aprender. Y bueno, y cuando empecé a servir en una asociación de hogares, y en el hogar en el que servía, me daba mucha pena a ustedes, porque llegaban las invitaciones de asuntos, de eventos, y llegaban licenciadas, Sara de Ruano, y yo, ay no, por Dios, que no me pongan licenciada. Yo te hubiera dado un título honorario con tantos años en las universidades. 2 doctorados. Con las buenas, Exacto. yo les hubiera dicho, miren, pero buenas notas sí tenía. Pues a mí me da una gran pena a ustedes, me da una gran pena. Ahí quiero hacer una especial mención a lo que significó también la relación con Flori Herrera, ¿verdad? Ella ya falleció. Ella para mí fue tan clave también en este proceso, me enseñó tantas cosas. Su vida era inspiradora, de verdad. Mamá adoptiva de 2 chicos, estaba al frente de un hogar de protección. Con ella aprendí tantas cosas, ¿verdad? Y ella me animaba siempre, no, Sarita, tú podés, no, porque uno se siente inapropiado, como que no tengo las calidades, no tengo los conocimientos, ¿verdad? Íbamos juntos a muchas actividades, David, Flori y yo, íbamos muchas veces a las actividades y la saludaban a ella con tanto respeto, y yo decía, ay Dios mío, todo lo que tengo que aprender todavía, y yo ya trabajando en este tema, en esto del sistema de protección. Así que un día recuerdo que
fuimos a desayunar a un pollo campero. En todas nuestras reuniones que madrugábamos tanto, ¿verdad, David? 6 de la mañana ya estábamos en la ciudad por los tráficos aquí en Guatemala. Así que nos fuimos a desayunar y esa vez desayunamos en un pollo campero y estábamos los 3 comiendo. Y yo les dije, miren, tomé una decisión. Me voy a meter a la universidad otra vez. Con un cuarto hijo, porque ¿por qué no? Ya con un cuarto hijo, claro. Sí, ya ese es el ritmo, criar. Sí. Universidad. Y ya en estas alturas de la vida que yo decía, será, lo pensaba, se me van a quedar las cosas, no se me van a quedar. ¿Ya uno oxidado ustedes? Pero yo trabajando, yo veía la necesidad de aprender. Sí. Yo veía la necesidad de aprender. Y ¿saben qué? Me llamó mucho la atención. Una vez fuimos a una convocatoria que hicieron del organismo judicial en aquel lugar, David, de estudios judiciales. ¿Cómo se llamaba ahí? Algo de estudios judiciales. Sí, la Escuela de Estudios Judiciales, ¿verdad? Y ahí fue cuando hablaron de los juzgados especializados, de cómo había ido cambiando la cosa, ¿verdad? Como ahora habían juzgados de niñez y adolescencia y todo. Y ahí recuerdo que la persona que estaba exponiendo dijo, mire, debemos de usar a los profesionales que hay. Ahora hay psicólogos especialistas en niñez, hay psicólogos forenses, hay psicólogos familiares, dijo. Ahora hay psicólogos familiares. Y vos sentiste la flecha de Cupido. Ajá, y yo, wow, ¿cómo así que hay psicólogos familiares? Miren, me hizo tanto clic la palabra y yo, psicólogos familiares, ¿y dónde estarán? ¿Y dónde se aprenderá eso? ¿Y dónde se estudiará? Y ahí fue donde empecé mis investigaciones y ya viendo averiguado un poco fue cuando le compartí a David y a Flori que yo quería volver a estudiar. Miren, vamos a cortar aquí porque queremos continuar con la conversación, pero en el siguiente episodio. Perdonen, querida audiencia. Pero vamos Así regresan porque esto está bueno. Ni siquiera hemos empezado a contar el regreso triunfal de Sarita. Pero estoy tan agradecido, Sara, que hayas expuesto, porque es incómodo, ¿verdad? Tal vez no es como hubieras querido planificarlo, no es que, yo quiero que mis hijas pasen por lo mismo, pero tú estás contándolo ahora y estoy seguro también que si a mí me está impactando que ya conocían partes de la historia también a nuestra audiencia. Así que les animamos a regresar aquí la próxima vez con nosotros en Religión Pura. Porque la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.